Esta es una actividad del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México. Forma parte del ciclo del curso Historia de todos los días, vida cotidiana en México, con la participación de la doctora Virginia García Costa y su participación titulada Los desastres no son naturales. Bienvenida, doctora Virginia García Costa. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Una primera pregunta que surge del tema que usted va a desarrollar es precisamente visualizar a los desastres como agentes históricos. Es decir, estamos saliendo de un esquema diferente donde no son los personajes, no son los movimientos económicos, no son los ciclos de las revoluciones. También los desastres tienen una participación en la historia. ¿Qué nos puede decir al respecto? Sí, pues un gusto estar aquí con ustedes esta tarde participando en este curso y para platicar de estos temas a los que me he dedicado ya muchos años. Efectivamente, al identificar que los desastres son y han sido protagonistas de la historia de México y del mundo, ¿verdad? ¿Qué más este desastre que nos ha tocado vivir asociado con la pandemia del coronavirus? Pero desde hace un buen tiempo nos hemos dedicado a trabajar esto que ahora denominamos desastres de manera genérica, pero que originalmente se identificaban con la amenaza natural. Empezamos trabajando estos temas desde 1985, después de los temblores de 1985, ante una iniciativa de mi institución, el CIESAS, cuyo director era entonces Eduardo Matos Moctezuma, y ante la ocurrencia de los sismos nos invitó a reflexionar desde nuestras especialidades, de quienes constituíamos en ese momento el CIESAS, qué podíamos hacer, qué podíamos decir, cómo podíamos pensar los temblores desde las diferentes disciplinas que representaban y representan el CIESAS, la antropología, la historia, la lingüística, la sociología, la geografía, la ciencia política. Y a mí me tocó involucrarme en un proyecto sobre los sismos en la historia de México que existía, había registros, cuándo había temblado y qué había pasado. Y bueno, ¿quién me diría que iba yo a dedicarme a esa temática buena parte del resto de mi vida, pero con muchos cambios en el camino, y uno de ellos es el que da nombre precisamente el nombre que ustedes le han puesto a la plática de hoy, que es los desastres no son naturales. Entonces, sobre eso podemos seguir platicando con mucho gusto. ¿Cuáles han sido los resultados después de más de 3 décadas de investigación? ¿En qué se traduce? ¿En publicaciones, en conocimiento? Cuéntenos brevemente cuál ha sido el fruto de estos estudios en los que usted y otro grupo de científicos sociales han participado. Con mucho gusto, David. Pues empezamos trabajando temblores, como era la iniciativa que se lanzó. También se sumó a esta iniciativa el Colegio de Etnólogos y Antropólogos Sociales, y empezamos trabajando qué hay sobre temblores en México, cuándo ha temblado, qué ha hecho la gente. Y en fin, esto se convirtió en un proyecto de varios años porque hubo varios interesados en el entonces Departamento del Distrito Federal, que no existe más con ese nombre, ¿verdad? Oficinas de las Naciones Unidas que se interesaron por estas temáticas, y empezamos un proyecto que se amplió durante muchos años. Estuvieron un montón de becarios, estudiantes que hoy día son maestros y doctores, tratando de escudriñar en los acervos históricos de México y de otros lugares, en el Archivo de Indias en Sevilla, para registrar todos aquellos temblores que habían ocurrido en la historia de México. Pero nos encontramos que resulta que los temblores eran nada más un
un pretexto para conocer contextos, para conocer momentos, para conocer espacios, para conocer conexiones. Y nos empezamos a meter cada vez más, descubrimos todo un mundo que existía, sobre todo desde la sociología, que trabajaban los desastres, pero sobre todo les interesaba el post-desastre, la respuesta de la sociedad, y nosotros nos empezamos a interesar en por qué se construyen los desastres y empezamos a identificar precisamente que las amenazas naturales, en un principio los temblores, después empezamos un proyecto grande sobre desastres agrícolas en la historia de México, es decir, sobre amenazas hidrometeorológicas, mucha agua o poca agua que provocaban desastres, y empezamos a identificar cómo estas amenazas naturales resultaban ser el detonador de condiciones críticas preexistentes, de un contexto vulnerable, de un contexto riesgoso, donde llegaba la amenaza natural y provocaba un desastre. Y de ahí surgió esta frase, ¿verdad? Este principio de los desastres no son naturales. Una de las publicaciones que les tengo aquí se titula precisamente así, el lema, digamos, de una red de estudios sociales en prevención de desastres en América Latina que fundamos en 1991 con una serie de estudiosos de varias partes de América Latina, insistiendo en este asunto con una agenda académica, pero con una agenda política también de incidir en atender este tema desde esa perspectiva de las ciencias sociales. Como resultado de sus investigaciones, pues se tiene un catálogo enorme de episodios, en primer lugar de terremotos, pero también ha habido otros estudios que se dedican a las inundaciones, a los huracanes, a las erupciones volcánicas. En fin, son episodios, digamos, son agentes naturales, algunos que no es posible predecirlos por las características mismas de los movimientos, pero otras se vuelven regulares. En este sentido, ¿podemos considerar a los desastres naturales como fenómenos integrantes de la cotidianidad en las sociedades? Claro que sí, ese es uno de nuestros principios. Bueno, el primer principio es nunca hablar de desastres naturales, sino hablar de desastres innaturales, en todo caso, entrecomillados, porque lo que no es natural es el desastre, lo que es natural es la amenaza, que puede ser recurrente, como los huracanes. Nosotros estamos acostumbrados en México a que cada año tenemos huracanes ahorita empieza la etapa de huracanes, ¿verdad? En el mes de mayo a noviembre. En México tenemos nortes, en otra área, en el Golfo, que son recurrentes y que ocurren justo cuando terminan los huracanes, empiezan los nortes. Tienen una ciclicidad, estas amenazas hidrometeorológicas. Los temblores no. Los temblores no tienen una cíclica. Eso fue de los muchos aprendizajes que tuvimos de trabajar necesariamente con científicos naturales, con sismólogos, con volcanólogos, con climatólogos, con meteorólogos, para aprender de ellos, y porque un trabajo de esta índole tenía que hacerse de la mano con los científicos exactos. Y efectivamente, sobre todo aquellos que son amenazas recurrentes, forman parte del cotidiano de las sociedades que los identifican. Y una de nuestras hipótesis de trabajo con la que ya llevamos trabajando muchos años es precisamente en estas amenazas que son recurrentes, no han generado estrategias de prevención, estrategias de preparación de parte de la población. La población se ha quedado sentada pasivamente esperando que llegue el huracán y le destruya la casa. Y esa ha sido una de nuestras búsquedas en los archivos, en las bibliotecas, en las hemerotecas y en el trabajo de campo que llevamos a cabo, porque yo tengo esta mezcla, soy antropóloga e historiadora, entonces al trabajar los desastres como procesos tenemos que ver el ayer y el hoy. Entonces una de nuestras hipótesis es precisamente las sociedades han sido entes pasivos ante la presencia recurrente de estas amenazas naturales y hemos tenido enormes y fantásticas sorpresas de lo que la sociedad ha podido hacer a nivel local, a nivel comunitario, en términos de organización, en términos de
de lo que llamamos estrategias adaptativas, pero que tienen que ver en concreto con acciones, con prácticas, con formas de vivir. Y esto va a salir publicado pronto en un libro que está en prensa que se llama Historia y Memoria de los Huracanes en México. Habla de huracanes a lo largo de 500 años de la historia de México y incluye una serie de estudios de caso hechos por jóvenes doctorantes o doctorados de huracanes ocurridos a lo largo de diferentes siglos de nuestra historia y cómo podemos aprender de ello y el sueño, ¿verdad? Porque todos tenemos sueños y tenemos que vivir y con ellos y tratar de hacerlos realidad es cómo poder transmitir esto que hemos encontrado, transformarlo en política pública, en programas sociales, en que sean efectiva esta información de la historia y del presente que la sociedad ha desarrollado y hacerlo efectivo en la aplicación concreta. Y además esto lo hemos encontrado no nada más en México, también en otras regiones de América Latina y del sur global, como decimos, donde hay experiencias fantásticas de respuestas positivas, lo que yo le llamo, y así nombré mi discurso de ingreso a la Academia Mexicana de la Historia, secuelas fecundas de los desastres históricos. Voy a hacer el siguiente planteamiento. En el pasado, antes del mundo precientífico, se pensaba que las desgracias, como las granizadas, las tormentas torrenciales, las sequías, las hambrunas, los temblores, pues eran castigo divino. Y los hombres, las sociedades no se portaban bien y los dioses castigaban o Dios castigaba con esa serie de calamidades, de plagas. En un nivel secularizado, se parte de la tesis de que los desastres son naturales porque nos vienen de algo que es exterior, de algo que aparentemente nosotros no tenemos injerencia y solamente lo padecemos. Pero como resultado de todas las investigaciones en las que usted ha participado, como dice, con grupos nacionales e internacionales, pues viene a reforzarse esta tesis que de pronto podría parecer para la gente normal, porque solemos hablar de los desastres naturales todo el tiempo como lo más convencional, puede parecer una provocación la afirmación de que los desastres no son naturales. ¿Puede clarificar la tesis con mayor precisión para tener claridad en la luminosidad de este camino que sigue? Claro que sí. Y dice usted, utiliza un adjetivo correcto, porque fue efectivamente a partir del iluminismo, a partir de la ilustración, cuando empezó a cambiar toda esta mirada. Los desastres asociados con amenazas que son enviados por la divinidad, sea esta cual fuere, como castigos por el mal comportamiento, por el hombre concupiscente, por el hombre pecaminoso. Esto tiene que ver con toda una mirada judeocristiana que deviene sobre todo del Antiguo Testamento, donde estos son castigos divinos porque nos hemos portado mal. Y esto se mantuvo durante muchísimos años y siglos. Llegó a México con los conquistadores, ¿verdad?, con la invasión española y se instaló como creencia. En la época prehispánica no existía esta concepción exactamente así como castigo. Existía la concepción como algo sobrenatural y algo que venía de fuera, pero no necesariamente como castigo. Esta asociación con el castigo tiene que ver con la mirada judeocristiana que nos llegó, ¿verdad?, con los españoles. Hay diversas miradas en la época prehispánica dependiendo de la región y de la zona. Las lluvias excesivas y los huracanes tenían que ver con el pleito entre los chacs, por ejemplo, en la civilización maya, y así hay diferentes miradas y explicaciones, tanto de eso como de las sequías, esta sequía tremenda del año 1 Conejo en el siglo XV, en fin. Se mantiene esto del castigo divino, y en el siglo XVIII, cuando empiezan a llegar las ideas ilustradas, el racionalismo, el iluminismo, empiezan a llegar a América, en nuestro caso a la Nueva España, se empieza a cuestionar un poco este asunto. No era fácil cuestionarlo, porque entonces llegaba la Inquisición y daba palo, ¿verdad? Y había
castigo no divino, sino castigo físico y aquí en la tierra. Pero se empezó sin cuestionar el origen, que podía venir de un origen divino, pero se empezó a estudiar el origen de estas manifestaciones de la naturaleza porque se empezaba a desarrollar toda esta ciencia. Esta idea de lo científico en el siglo XIX explota, ¿verdad? Se expande. Tenemos un montón de textos de científicos mexicanos de la segunda mitad del XVIII y del XIX que se interesaron por el tema y que empezaron a trabajarlo. Y ya a principios del siglo XX, pues se lanza la teoría de la tectónica de placas, que el hombre que la lanzó, Wegener, no fue reconocido sino muchos años después, y empezar a hablar de que estas son fenómenos de la naturaleza, a identificar que se trata de fenómenos asociados con la dinámica terrestre, mientras sigan estas ideas privando impresas y defendidas por la Iglesia, pues va a ser un poco difícil extraer. Fue por eso también, en buena parte, que no avanzaba la ciencia, que no avanzaba el conocimiento y que no avanzaban las acciones preventivas. ¿Para qué yo iba a trabajar en una acción preventiva si aquello no tenía remedio? Si aquello iba a venir porque venía de la divinidad. Lo que viene de externo es la amenaza natural, esa sí es externa. El desastre como proceso por las condiciones de vulnerabilidad y de riesgo que nosotros mismos hemos construido, utilizamos un concepto que se llama la construcción social de riesgos de desastre, esa no es atribuible ni a la divinidad ni a la naturaleza, es atribuible a las condiciones materiales de existencia en las que vivimos, en el modelo de desarrollo en el que vivimos, habrá que ir cambiando. Hay hipótesis de que este COVID va a poder hacer algo, pero todavía son hipótesis, creo yo, un poco lejanas. De manera que se asume que además de los agentes propiamente naturales, hay un fuerte componente humano que da lugar precisamente a los desastres, pues a que esas emergencias naturales, a que esas contingencias, debido a la acumulación de factores humanos positivos, negativos, preventivos o no preventivos, generan finalmente los desastres. Es decir, las sociedades en parte son responsables de sus propios desastres, ¿podríamos pensar eso? Así es, entendiendo los desastres como procesos que se construyen históricamente y a lo largo del tiempo y que tienen una serie de componentes de diferente índole, que hay, digamos, una especie de caldo de cultivo, de unas condiciones críticas en las que se presenta una amenaza natural. Como decimos, una gota de agua en el sur del país puede ser una desgracia, una gota de agua en el norte del país puede ser una bendición. Todo depende de las condiciones, del contexto y de las condiciones de existencia de la población que allí vive. Y esto está estrechamente relacionado, como decía hace un rato, con el modelo de desarrollo. Es decir, mucha gente dice, bueno, ¿por qué esta gente vive al lado de un río que se desborda cada año? Ellos mismos están creando sus propias condiciones de exposición al riesgo. Bueno, pero viven allí porque no tienen oportunidad de vivir en otro lugar. Entonces, son las condiciones, como decía, materiales de existencia las que han provocado que se conviertan esta presencia de estas amenazas en un desastre cada vez mayor. Y un ejemplo clarísimo lo tenemos, por ejemplo, con los temblores de 2010, que ocurrieron casi simultáneamente en Haití y en Chile. El temblor de Haití fue de una magnitud mucho menor que el de Chile, y sin embargo, todavía Puerto Príncipe no se acaba de levantar. Y en cambio en Chile, que fue un temblor de mucha mayor magnitud, hubo manera de salir adelante. Los chilenos tienen una gran experiencia y han sabido
manejar, tener manejo no solo de preparativos de desastres, sino realmente de prevención, porque prevenir no quiere decir tener ambulancias, prevenir quiere decir evitar que la presencia de esa amenaza natural provoque un desastre cada vez de mayores magnitudes. Entonces, esos ejemplos que tenemos en diferentes partes del planeta nos dan cuenta cómo los desastres no son naturales y cómo estamos construyendo permanentemente riesgos. A esta discusión ha venido a sumarse toda esta idea del antropoceno, ¿verdad? Que es muy cercana y que vamos de la mano con quienes defienden esta idea. Algo que es particularmente interesante de sus investigaciones es la enorme capacidad de uso, de aplicación, de utilidad. Es decir, no es investigación nada más que sirva para cubrir el conocimiento de ciertas formaciones sociales en el pasado. Finalmente, la investigación interdisciplinaria en la que participa se transforma en investigación aplicada y logran la traducción en políticas públicas. ¿Nos puede contar sobre esa magnífica traducción? Esa es una de las traducciones más complicadas que ha habido, y no solo aquí, sino en el resto del mundo, ¿no? Es difícil porque hay muchos intereses, porque hay muchas formas de manejar la realidad. Y bueno, ejemplos los podemos ver ahorita precisamente con el asunto de la pandemia que estamos viviendo, que podemos ver en vivo y a todo color, como decimos, cómo las decisiones políticas en diferentes partes del mundo han provocado también que la presencia de este virus, ¿verdad? Un virus letal, un virus tremendo, provoque diferente tipo de desastres. O sea, lo que está pasando en Estados Unidos y lo que está pasando en Brasil, en gran parte se explica por el tipo de políticas que se han aplicado, por el tipo de decisiones que se han tomado. Y aunque yo insisto, ahorita a mí me han pedido pues, que haga análisis y trabajos relacionando el tema de los desastres con lo que está ocurriendo con el COVID-19, y te das cuenta que efectivamente es un desastre más. Nos parece terrible porque nos ha tocado vivirlo, pero de ninguna manera está llegando, y espero que no llegue, ¿verdad?, a las magnitudes que alcanzaron otras influencias como la de los 50 o como la de 1918. Pero tiene que ver mucho con el contexto, con las condiciones en que se está presentando quizás esta pandemia manejada de otra manera en los lugares que acabo de mencionar, habría tenido otros resultados. Estamos en medio del ojo del huracán, como se dice. Tenemos que tener paciencia y hacer un análisis post, porque ahorita hay demasiada información, mucha información falsa, mucha información que no dice absolutamente la verdad. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos con la información que usamos y que manejamos para no caer en provocaciones y hacer trabajos serios una vez que todo esto haya terminado, ¿verdad? El antropólogo, por ejemplo, hace trabajo de campo. Ahorita no se puede hacer trabajo de campo. Estamos encerrados. Entonces, ¿cómo vamos a poder tener la información de primera mano de qué es lo que ha hecho, por ejemplo, la sociedad a nivel local, a nivel comunitario ante esta pandemia, si no podemos hacer trabajo de campo? ¿Cómo vamos a trabajar los documentos históricos si no tenemos acceso a los archivos más que aquello que ya tenemos mucho avance en ello y que ya está digitalizado? Entonces, ahorita cuidado con la información, cuidado con hacer análisis así por encima, ¿verdad?, superficiales, y porque podemos caer en muchos errores. Pero hay cosas que saltan a la vista, vamos. Además de la situación actual que usted acaba de describir, se han instrumentado en México diferentes políticas de prevención del desastre bajo el principio de que el elemento humano es determinante para modular, digamos, los efectos, ¿no? Asumo que como aplicación de las investigaciones que ustedes llevan, interdisciplinarias, digamos, se aterricen cierto tipo de influencia
en la prevención, por ejemplo, del impacto de los huracanes, de las inundaciones en las ciudades, del desbordamiento de ríos en ciertas comunidades. Es decir, ya hay resultados, ¿no? A diferencia de lo que vivimos en este momento, ya los resultados se están traduciendo en pautas de acción gubernamental y de la sociedad civil. ¿Es así, doctora? Yo creo que sí es así. Yo creo que dice usted bien, nos falta todavía muchísimo camino por recorrer. Yo creo que aquí las ciencias sociales todavía tenemos que seguir cavando y seguir insistiendo para ser escuchados y hacerlo con propuestas que puedan ser realmente aplicables. México, por ejemplo, es ejemplo y espero que lo siga siendo y que estos fideicomisos que existen en México y que son únicos, como el Fondo de Prevención de Desastres Naturales, no desaparezcan, porque son dos fondos, como digo, únicos, sobre todo el FOPREDEN, el FONDENA y algunos ejemplos en otros lados, donde lo que tenemos que cuidar, claro, es que no sean mecanismos de corrupción, pero que han sido maneras de paliar, sobre todo de manera preventiva, la ocurrencia de estos eventos desastrosos, ¿no? De ir trabajando a lo largo del proceso para evitar que se creen las condiciones ideales para que ocurra un evento desastroso, para que se materialice en un espacio y en un tiempo este proceso de desastre del que hemos venido hablando. Se hizo un trabajo espléndido a partir de la red que mencioné hace rato, de esta red de estudios sociales en prevención de desastres en América Latina, que se creó en los 90s y que ha seguido funcionando, aunque con menor fuerza, que tiene una serie de publicaciones todas en línea sobre el tema en América Latina, con este principio de los desastres no son naturales, y cuyos miembros estuvieron inclusive participando en toma de decisiones importantes a nivel internacional en organismos de reducción de riesgo de desastres en Naciones Unidas. Esto terminó y lamentablemente las personas que quedaron a cargo no tienen esta misma visión y convicción de que hay que trabajar de abajo para arriba, que hay que trabajar en los modelos de desarrollo de la mano con la prevención de desastres, pero digamos que se ha ido avanzando. Esto es francamente muy lento, pero yo creo que hemos ido caminando con paso lento, pero persistente. Sí, así es. A modo de conclusión, ¿cómo cerrar con un comentario acerca de esta afirmación? Los desastres no son naturales, gobierno y sociedad deben tomar esto como máxima para asumir su propio rol, no solamente ante la pandemia, sino ante todo lo que se vuelve cíclico en nuestras sociedades, huracanes, inundaciones y demás. ¿Qué nos puede decir como enseñanza final de esta reflexión que usted hace sobre la característica de los desastres? Pues lo primero es partir de reconocer que amenaza natural y desastre no son sinónimos, o no deberían serlo. La gente cuando habla de un temblor te dice, habla de manera sinonímica como si fuera un temblor igual a un desastre. No son sinónimos, no deberían serlo. Y en eso es en lo que tenemos que estar trabajando, en que no deberían serlo. ¿Cómo es que podemos trabajar en esto? Tenemos que modificar muchos elementos del modelo de desarrollo, que es lo que lleva a que los más pobres sean los más vulnerables, a que los que están en condiciones de mayor marginación son los que están en mayor riesgo. Entonces, ¿cómo trabajar en modelos, en programas que permitan paliar esta situación y tratar de ser humildes y modestos y no querer tener soluciones nacionales únicas y decisivas, porque, por ejemplo, nuestro país es tan diverso
que donde tenemos temblores no tenemos huracanes y donde tenemos sequías no tenemos inundaciones. Por obvias razones tenemos un país muy diverso, entonces no pueden tomarse decisiones únicas a nivel nacional. Se tiene que conocer y trabajar con la gente a nivel local para saber qué es lo que han hecho históricamente ellos, las generaciones anteriores, para enfrentarse a estas amenazas, sobre todo, insisto, en las recurrentes. Por eso me parecen tan atractivos los huracanes, porque enseñan a lo largo de la historia con su recurrencia, y aprender a vivir con estas amenazas naturales, pero no aprender a vivir con los desastres. Doctora Virginia García Costa, ha sido muy luminosa su participación mediante esta intervención, esta charla, y nos ocuparemos de incorporarla en el curso de vida cotidiana que fomenta el INERM, y esperemos el mejor resultado para todos, porque es lo que ustedes dan a conocer es valioso y la gente debe conocerlo, no solamente para conocer, sino para emprender una acción. El conocimiento debe servir para transformar a las sociedades, para transformarnos a nosotros mismos. Muchísimas gracias por su participación, doctora. No, al contrario, muchas gracias por la invitación, y qué gusto participar con ustedes. Y pues si hay interés de alguna bibliografía, alguna cosa así, con mucho gusto se las puedo hacer llegar para complementar la información de este curso.